Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. A ver, vamos. Ahora sí les pido, vamos tomando asiento porque vamos a empezar con este congreso de Recrea Academy. Tenemos ya a nuestro conferencista y sí les quiero pedir, por favor, que todos estemos ya en nuestros lugares. Saludo de verdad con mucho gusto y con mucho entusiasmo a quienes nos acompañan en este recinto presencialmente, pero también quiero saludar a todos aquellos que nos están siguiendo en redes sociales de manera virtual. Es de verdad un gusto para la Secretaría de Educación que ya por tercer año consecutivo nos estemos dando cita a un evento tan esperado, nuestro tercer congreso Recrea Academy. Por fin podemos reunirnos presencialmente con una mayor cantidad de profesionales de la educación después de ese confinamiento. Seguramente ustedes recordarán aquel primer Recrea Academy en el 2019. Este recinto era una fiesta. Yo recuerdo justamente, ¿se acuerdan ustedes de el Ludicap, por ejemplo, que tuvo muchísimo éxito? Estábamos todos jugando en un pequeño espacio, viendo cómo de manera lúdica podríamos enseñar a nuestros estudiantes. Ese 2019 fue un año en donde Recrea Academy se abarrotó. Yo quiero platicarles sinceramente que en ese primer año teníamos un poco de zozobra de si efectivamente el evento iba a ser bien recibido. Esperábamos en aquel entonces poco más de 10,000 participantes. Lo cierto es que Recrea Academy en Expo Guadalajara tuvo 19,000 participantes. Eso era de verdad una fiesta. Luego nos vino a todos la pandemia, nadie estaba preparado para este tema y justamente en el año 2020, con una menor cantidad de participación, pero estuvimos juntos. Estuvimos aquí en este recinto y no nos perdimos un año de Recrea Academy. Pero por fin estamos regresando a la presencialidad y de verdad es un gusto contar con todas y todos ustedes en esta tercera edición de Recrea Academy. Antes de dar paso a nuestro primer conferencista, yo quiero platicarles cómo es que vamos a estar interactuando en este congreso. Vamos a contamos en este recinto con la presencia de un grupo representativo de todo nuestro sistema educativo, pero también tenemos una gran audiencia virtual que está siguiéndonos a través de las redes sociales de Secretaría de Educación, a través del portal de la Secretaría de Educación, en portalseg.jalisco.gov.mx/academy, /recrea-medio academy. Por el canal de YouTube también nos están siguiendo y de verdad yo quiero agradecer a todos los que están en línea, a todos los que nos están viendo. Bienvenidos sean también a este recinto. Vamos a llevar a cabo el evento de forma ininterrumpida para todos los que van a estar de manera virtual, desde las 9 con nuestra inauguración hasta las 7 de la tarde. De manera interrumpida pueden ver nuestro evento. Pero para los que están aquí presentes, vamos a estar de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Luego vamos a hacer un receso, vamos a cerrar Expo Guadalajara para tomar las medidas de seguridad sanitaria necesarias, vamos a sanitizar todo el espacio y en la tarde daremos paso a un nuevo grupo de participantes. Todo esto, insisto, pues para tomar las medidas de sana distancia. Pues bien, es momento de iniciar. De verdad que confiamos en que esta primera conferencia nos va a inspirar durante todo el evento, porque vamos a resignificar esta mirada Recrea en la que todos como comunidad hemos estado colaborando. Ustedes recordarán, hace unos días, el 10 de noviembre, se publicó ya el Informe Mundial de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. En Jalisco nos hemos comprometido para conocer, difundir y concretar desde Recrea esta visión común, con sus principios fundacionales y propuestas para renovar la educación. Demos paso a nuestro primer conferencista. De verdad hoy nos da muchísimo entusiasmo recibirlo. Él es profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional.
en la Universidad de Harvard. También ha escrito y editado 40 libros sobre educación, es experto en el campo de la educación global. Su investigación y enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Además, él es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación. Desde el inicio de la pandemia, él ha orientado a toda la actividad de la Iniciativa Global de Innovación Educativa, que dirige la generación de conocimiento que contribuye a mitigar el impacto educativo de la pandemia y a construir un mejor futuro. Estamos muy emocionados porque desde Estados Unidos, hoy, con la conferencia Reimaginando nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación, recibimos con mucho entusiasmo de forma virtual al doctor Fernando Reimers. Les pido un aplauso para recibirlo en este escenario. Bienvenido, doctor. Buenos días. Mayor tiempo y con mayor educación, pues en verdad crearon para sus estudiantes oportunidades de aprendizaje muy novedosas. Y esta pandemia para ellos significó una posibilidad de experimentar formas de aprender que no habían experimentado antes. También un salto para adelante. Por el contrario, otros estudiantes viviendo en condiciones de más vulnerabilidad, donde los padres quizás no tuvieron la posibilidad de quedarse en la casa, de salir a ganarse la vida, sabiendo que estaban jugándose la vida literalmente al salir a ganar el diario. Obviamente la pandemia generó una situación de estrés, una situación de mucha ansiedad, hizo pues realmente muy difícil ocuparse de las tareas de aprender y de las tareas de enseñar en ese contexto. Entonces, de nuevo, para cada uno de ustedes es muy importante preguntarse para sus estudiantes qué significó esta pandemia. Hay la posibilidad de que para algunos estudiantes, para algunos lugares, la pandemia represente una década perdida. Represente no solamente el no haber progresado en 2 años, sino regresar 10 o 20 años desde el punto de vista de los logros que se habían hecho en materia educativa, y las consecuencias van a ser tremendas en esos casos para los estudiantes y para sus sociedades. Las consecuencias serán menor empleabilidad, mayor pobreza, menor desarrollo económico, mayor conflictividad social, mayores tensiones. Las pandemias son una cosa muy seria y pueden descalabrar el funcionamiento mismo de la sociedad, el funcionamiento mismo de las sociedades. Y es por eso que el secretario de Naciones Unidas, de forma muy acertada, ha dicho esta pandemia es mucho más que una crisis de salud. Es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, una crisis de derechos humanos que ha afectado a todo el mundo, a las personas, a las familias, a las sociedades, y que ha puesto de relieve todas las fragilidades, todas las vulnerabilidades dentro de las naciones y entre ellas. Y por lo tanto, responder de forma acertada a esta pandemia va a requerir rehacer y desimaginar las estructuras mismas de las sociedades y las formas en las que los países cooperan para el bien común. Y para salir de esta crisis será necesario un enfoque holístico, sistémico, que involucre a toda la sociedad, a todos los gobiernos y a todo el mundo, impulsado por la compasión y por la solidaridad. Caramba, ahora parece que puedo compartir la pantalla. Qué bueno, déjenme intentarlo. La paciencia a veces ayuda mucho. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla en este momento? ¿Podrían confirmar si están viendo mi pantalla? Creo que sí la están viendo, ¿verdad? Cuánto me alegra. Bueno, entonces, para continuar con mi presentación, hablaba del secretario de Naciones Unidas que nos dice, esto es lo que requiere la pandemia. Entonces, eso significa que cada maestro en el mundo, en verdad está frente a una disyuntiva, porque esta crisis podría significar bien un retroceso o bien una oportunidad de animar una serie de reformas educativas, un reimaginar la educación que permita hacer a las escuelas todavía más incluyentes y más relevantes, más ajustadas con las necesidades de un mundo complicado por la pandemia. Este estudio, que pueden ustedes descargar de forma gratuita en el enlace que verán ahí al pie de la pantalla, es el estudio al que me refería, de cómo la pandemia por ejemplo, en el caso de Singapur, ¿qué hizo Singapur? ¿Qué hizo Portugal? ¿Qué hizo Finlandia? ¿Qué significó que ellos realmente dieran un salto hacia adelante en materia educativa? En contraste con otros países que realmente dieron un paso atrás. Bueno, esta pandemia, lo saben ustedes todos muy bien, ha tenido un impacto por la vía de haber reducido
los recursos económicos de cada sociedad por la vía de haber aumentado la pobreza y ha hecho más difícil para algunas familias apoyar la educación de sus alumnos. Por supuesto, ha tenido un impacto enorme en la salud, tanto física de las familias como en las pérdidas de vida, más de 6 millones de muertos en el mundo, 250 millones de personas infectadas. Por supuesto, la interrupción de las escuelas. Esta es la parte gravísima, porque en algunos casos, en verdad, esta interrupción fue mucho más larga de lo que ha debido ser. Y luego el efecto multiplicador de la pandemia en otros desafíos, lo que nos lleva a la posibilidad de que esta sea una década perdida y a la necesidad de plantearnos este renacimiento. Y por eso me alegra mucho que este Congreso Recrea precisamente los esté convocando a ustedes a una conversación sobre cómo sería hacer este renacimiento. No hay que olvidar que las escuelas antes de la pandemia eran muy imperfectas, ni enseñaban a todos los alumnos, ni les enseñaban todo lo que tenían que aprender. Es decir, antes de la pandemia teníamos, por supuesto, desafíos educativos enormes, teníamos desafíos de inclusión social, teníamos desafíos de competitividad económica, desafíos sociales de otro tipo, fragmentación social, violencia. Teníamos desafíos de gobernanza democrática y, por supuesto, el gran desafío del cambio climático. Pero a pesar de ello, yo sí quiero insistir en que hay ciertos dividendos que nos deja la pandemia, hay ciertas oportunidades que la pandemia ha creado. En primer lugar, la pandemia ha hecho mucho más visible que nunca que nadie aprende cuando tiene miedo. Y que si uno quiere educar, tiene que educar de forma integral, tiene que promover tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo socioemocional. Una de las cosas que yo he estado haciendo en los últimos 20 meses es, junto con mis colegas, estudiando innovaciones educativas que ocurrieron durante la pandemia. Y han pasado cosas muy buenas y muchas de ellas pasan por promover el bienestar emocional de los estudiantes en una situación de muchísima ansiedad, de muchísima preocupación por el futuro, no por el futuro y por la vida en el sentido abstracto, por el futuro de los parientes, de la familia, de la gente cercana. Entonces, esta idea de que la educación debe ser integral ha llegado como resultado de la pandemia para quedarse y esto es bueno. En segundo lugar, el hecho de que tengamos hoy en día las vacunas que tenemos, que nos están permitiendo controlar, y muy pronto además pastillas, que nos están permitiendo controlar el efecto sanitario de esta pandemia, es un recuerdo de lo importante que es la ciencia y la tecnología como herramientas para transformar el mundo, para mejorar oportunidades, para ayudarnos a vivir mejor. Yo creo que uno de los dividendos educativos de esta pandemia es que a todos nos ha quedado muy claro lo importante que es dar una buena formación científica a nuestros estudiantes, lo importante que es enseñarles física, química, biología, matemáticas, que eso no es opcional en el siglo XXI, que eso es fundamental para poder participar en el mundo. Creo que la pandemia nos ha enseñado a todos lo poderosas que son las herramientas que nos permiten comunicarnos. Me da la impresión de que no sería una exageración decir que seguramente muchos de ustedes durante los últimos 20 meses se han inmerso mucho más en la utilización de tecnologías que nunca. Y seguramente muchos de ustedes han estado en comunicación con colegas, no solamente en su propia escuela, y no solamente en otras escuelas en el estado, sino con colegas en distintas partes de México y del mundo gracias a la tecnología. Yo creo que eso nos ha enseñado, primero, el enorme poder que tiene la tecnología y por otro lado nos ha enseñado las limitaciones de la tecnología y las enormes necesidades que tenemos todos de aprender a usarlas bien, de aprender cuál es el potencial, de aprender cómo organizarlas, cómo utilizarlas de forma apropiada. A mí me da mucho gusto saber que en su estado, en Jalisco, han logrado ustedes la conectividad de muchísimas escuelas, un plan que tenían antes de la pandemia, pero que la pandemia les permitió acelerar. Y eso es magnífico. Sería muy importante. Esta no es la primera vez que México trata de utilizar tecnología. Tuvieron ustedes ya desde la época en que había enciclomedia, hace más de 20 años, una gran iniciativa para tratar de llevar a las escuelas. Y muchas de estas iniciativas no dieron frutos. Y hay que decirlo, no dieron frutos en parte porque los profesores no se dieron la camiseta, no se pusieron la camiseta o no tuvieron la formación adecuada para utilizarlas bien. De manera que yo creo que uno de los dividendos de la pandemia es que nos enseña que en el siglo XXI el desarrollar las capacidades para utilizar la tecnología y el acceso a la tecnología no es opcional. Es un requisito fundamental de participación cívica, social y económica, que sin ese acceso usted está excluido. Y por lo tanto es fundamental que las escuelas se planteen, en primer lugar, que los profesores tengan el dominio de estas herramientas, que no es posible llegar a una conferencia como esta y no saber cómo compartir pantalla, por ejemplo. Pero que eso tiene que saberlo cada profesor, tiene que saberlo cada estudiante y cada padre de familia. A mí me contenta mucho, yo conversaba con el
secretario de Educación de Jalisco hace poco, que me decía que habían logrado ustedes integrar a muchísimas de las madres y padres de familia en una cuenta de Internet y que ahora las escuelas podían comunicarse con ellos de una forma mucho más ágil. Ahora lo importante es utilizar esas herramientas bien. Creo que un cuarto dividendo es que todos nos hemos, de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de lo esencial, de lo fundamental que es que haya buena comunicación entre las familias y las escuelas. A veces en las escuelas hay una cierta arrogancia, ¿verdad? Reflejada en esos grandes muros que separan a la escuela de la comunidad, en esas cercas, a veces con pinchos al final, o esos muros con cristales, como para que nadie los salte, con cristales rotos, ¿verdad? Un poco para decir, la familia se queda afuera y aquí en la escuela mandamos los maestros. Y en verdad esa visión arrogante no podía ser más contraproducente a la educación de los estudiantes. La buena educación de los estudiantes pasa por la buena comunicación, por la buena asociación entre padres de familia y escuelas. Y la pandemia lo hizo muy visible, ¿verdad? Donde esa comunicación era buena, los estudiantes aprendieron; donde esa comunicación era deficiente, los estudiantes se vieron muy a la deriva. Yo espero que en adelante todos vamos a tener una mayor humildad y una mayor comprensión de lo fundamental que es esa comunicación. Creo que la pandemia también ha permitido que la sociedad entera se dé cuenta de lo esencial que son las escuelas y que cuando las escuelas no funcionan bien, nada funciona bien. Ha habido una mayor valoración de la educación y de la profesión docente, sobre todo aquellos docentes que en verdad se esforzaron durante la pandemia. Y hubo muchos, no todos, pero hubo muchos que demostraron un gran profesionalismo, que se fueron hasta las casas de los estudiantes a llevarles materiales con los que aprender, que se fueron a participar en los centros comunitarios, que de verdad entendieron que la educación es un derecho humano y que no se valía esconderse debajo de la cama y esperar a que esto pasara. Y también hay que decirlo, hubo otros maestros que no, dijeron, no, yo no me voy a arriesgar, yo estoy muy bien, yo estoy muy cómodo, yo voy a esperar que me baje en línea a que esto pase, ¿verdad? Y yo espero que esta pandemia ayude a clarificar un poco las cosas, a tener un poco más honestidad y empezar a diferenciar a los maestros que son verdaderamente profesionales de los que no lo son, de aquellos para quienes esto es una chambita más, ¿verdad? Es una chambita y el que los alumnos aprendan o no aprendan realmente es secundario. Y yo espero que de aquí en adelante, pues los sistemas educativos vayan reconociendo y valorando más, cada vez más a los educadores que lo son de veras y vayan haciendo a un lado a aquellos que lo que quieren es una chambita y que se dediquen a otra cosa, ¿verdad? Porque la educación es demasiado importante para estar en manos de gente que no está verdaderamente comprometida con ella. Entonces yo creo que además la pandemia nos ha enseñado lo fundamental que es el repensar la profesión de los maestros, el que la buena educación requiere que los maestros sepan colaborar, sepan trabajar en equipo, sepan apoyar a sus colegas y apoyarse en sus colegas, pero además establecer alianzas fuera de la escuela. Y creo que ese es el séptimo dividendo de esta pandemia. Nos ha dado cuenta que a veces en educación tratamos de resolver problemas solos, dentro de un aula, dentro de una escuela, donde la escala es muy pequeña, no hay los recursos para resolverlo. Pero cuando usted conecta a las escuelas en red y cuando esta red la apoya con otra institución como una universidad, usted puede hacer cosas que eran inconcebibles. Le doy un ejemplo. En el estado de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, que como ustedes saben es la universidad pública más grande de México, y que tiene no solamente una serie de núcleos en todo el estado, sino que tiene un montón de prepas, enorme, más de 100 prepas en todo el estado. Durante la pandemia estableció unas alianzas verdaderamente productivas entre la universidad y los profesores universitarios y las prepas. Y aprendieron juntos a utilizar tecnología y colaboraron en el desarrollo de currículum. Y la universidad invirtió mucho en desarrollo de capacidades profesionales. Bueno, esa es una universidad pública que comprende su compromiso con la sociedad al interesarse no solamente en sus estudiantes, sino en los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias. Y eso es un sistema educativo que comprende el poder de estas alianzas y comprende que a veces para resolver problemas nuevos hay que pensar de otra manera. Y una forma de pensar de otra manera es creando consorcios de este tipo, alianzas de este tipo, entre universidades y escuelas, entre organizaciones de la sociedad civil y escuelas, para buscar innovación, para buscar formas creativas de resolver problemas nuevos. Yo creo que estas 11 ideas son las que van a orientar la educación en el futuro y enseguida me voy a referir a esta iniciativa de UNESCO, que son el que la educación debe ser integral, que debe ayudar a los estudiantes a desarrollar un proyecto de vida, que debe desarrollar una base ética, que debe ayudar a las personas, a los estudiantes, a prepararlas, a desarrollar las capacidades para enfrentarse a lo desconocido, a lidiar con ambigüedad, a tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación necesarios para un mundo que puede cambiar de la noche a la mañana como resultado de una pandemia, que tiene que
desarrollar las capacidades para aprender de forma un poco autónoma. En verdad, todos deberíamos preocuparnos mucho el que haya sido tan difícil para tantos estudiantes no poder aprender de forma independiente cuando las escuelas estaban cerradas. Eso quiere decir que hay algunas cosas que no estábamos enseñando, como las capacidades de aprender de forma independiente. El que la educación debe ser personalizada. Los estudiantes no son todos iguales. Dos estudiantes dentro de un mismo salón de clases no son todos iguales porque tienen circunstancias distintas. Y la buena educación es capaz de encontrar al estudiante donde está y de ayudarle a aprender dadas las circunstancias que tenga, sea cuales sean. Creo que la pandemia nos ha enseñado el enorme poder que tiene el aprendizaje basado en la experiencia, basado en proyectos, donde los alumnos participan en actividades que les permiten aprender reflexionando sobre su propia experiencia, en vez de estar sentados escuchando a sus profesores decirles un rollo, ¿verdad? O leer lo que está en los libros de texto. Y ahí hemos redescubierto el valor de un currículum y una pedagogía de alta calidad y la necesidad de rediseñar, como decía, la profesión docente para permitir un mayor profesionalismo, así como de rediseñar la escuela y permitir que dentro de la escuela sea posible innovar y sea posible aprender todos juntos, ¿no? Y creo que esta idea, la onceava, de la urgencia de desarrollar tejido conectivo que conecte a diversas escuelas y que las conecte con otras instituciones para aumentar su capacidad. Bueno, es por eso que la gran pregunta es, ¿y cómo hacemos todas estas cosas en este contexto que todavía estamos de pandemia transicional? Gracias a la red Mujeres por la Educación en México, como ustedes saben, una red de mujeres en la sociedad civil mexicana muy interesadas en la educación y que ha hecho un trabajo extraordinario durante la pandemia, poniendo sobre el tapete la urgencia de educar y ofreciendo guías sobre cómo educar. Ellos tradujeron al español y publicaron este texto que yo escribí, en el que sintetizo la investigación que he estado llevando a cabo y que puede ser descargado gratuitamente en el enlace que tienen ustedes aquí en pantalla. Yo le pido a los organizadores de este encuentro que luego les faciliten a todos ustedes estos enlaces para que ustedes puedan buscar estos documentos en donde yo sugiero qué significa en este momento recuperarse de la pandemia y reconstruir mejor. Este es un documento que está orientado a maestros como ustedes, a directores de escuela y administradores educativos. Y lo que propongo es que en este momento lo peor que uno podría tratar de hacer es regresar a donde estaba la educación hace 2 años o recuperar los aprendizajes. ¿Por qué creo que eso es lo peor? Porque eso refleja una pobreza de ambiciones que no va a ayudar a nadie. Es decir, es como que se nos hubiera olvidado en 2 años lo deficiente que era la educación en enseñar a todos los estudiantes, ni siquiera a leer y escribir, ni siquiera las capacidades básicas numéricas. Entonces, regresar a aquello, ¿para qué? En un mundo más complicado y con más necesidades. Y al mismo tiempo recuperar los aprendizajes, ¿cuáles? Los aprendizajes donde el 40% de los niños no sabían leer al llegar al 4º grado. ¿Qué significa recuperar eso? Por el contrario, lo que hay que hacer es plantearse 3 cosas. Por una parte, asegurar que las estrategias que tengamos de aquí en adelante para enseñar, que van a ser estrategias indudablemente híbridas, sean más efectivas de lo que fueron durante los últimos 2 años. En segundo lugar, recuperar capacidades. Recuperar capacidades lo que va a requerir implementar un currículum acelerado, lo cual es perfectamente posible. Y finalmente, fortalecer, desarrollar la resiliencia del sistema educativo para poder funcionar durante futuros brotes pandémicos o durante otras emergencias que podrían ocurrir. Es decir, construir un sistema donde haya mucha más capacidad de aprender de forma remota y además de aprender de forma independiente. Y eso requiere básicamente hacer 3 cosas al contemplar estas 3 metas simultáneas. Por una parte, evaluar de qué forma han cambiado el contexto. Por otro, desarrollar esta estrategia para enseñar durante el brote o para recuperarse. Y luego aumentar la capacidad. Y me voy a referir a cada una de esas 3 cosas. Bueno, evaluar qué. Lo primero que debería hacer cada profesor que va a enseñar, cada profesora, cada escuela, cada municipalidad, es decir, a ver en qué condiciones están nuestros estudiantes y en qué disposición de aprender están. En segundo lugar, quiénes regresaron y dónde están los que no regresaron y cómo los vamos a buscar para que regresen a la escuela. En tercer lugar, en qué estado están los profesores y qué necesitan para poder estar en condiciones de enseñar. ¿En qué estado están nuestras comunidades? Hay comunidades que han sido devastadas desde el punto de vista económico por la pandemia y cómo damos cuenta de esa realidad para ajustar nuestra enseñanza a esa realidad. Y en quinto lugar, ¿en qué condiciones está el sistema educativo? ¿Cuáles de nuestras diferentes funciones están operando bien y cuáles no están operando bien? Luego, ¿qué significa esto de desarrollar una estrategia híbrida? Bueno, que hay que ir integrando el aprendizaje digital con la enseñanza en persona. Esto no quiere decir, quiero ser muy claro, en que si la jornada escolar dura en Jalisco 5 horas, ahora vamos a tener 3 horas presenciales y 2 horas a distancia. No.
lo que quiere decir es que vamos a tener 5 horas presenciales y 2 horas adicionales a distancia. Eso no quiere decir que estas horas adicionales vayan a ser manejadas por los profesores. Pueden ser manejadas por gente adicional, estudiantes universitarios que se ofrezcan a apoyar, por profesores de la universidad, miembros de la comunidad misma, otros estudiantes más adelantados que sirvan como tutores. Yo sé que ustedes durante el periodo de la pandemia en estos centros comunitarios experimentaron el gran poder de las tutorías, ¿verdad? Entonces, hacer una estrategia híbrida en el fondo consiste en ampliar las oportunidades de aprender, no en redistribuir las oportunidades que ya existen. Y eso, en primer lugar, tiene que estar guiado por la meta de que no se quede nada atrás, un compromiso de apoyar a todos los estudiantes. En segundo lugar, desarrollar esa plataforma híbrida para lo cual ustedes están muy bien posicionados gracias a haber llevado la conectividad a, entiendo, más del 80% de las escuelas, ¿verdad? En tercer lugar, repriorizar el currículum y decir, a ver, ¿cuáles son las competencias que son aquí importantes y cómo aseguramos que se desarrollan? No vamos a repetir lo que nos hubiera tocado enseñar hace 2 años, porque eso significa que todos los estudiantes pueden quedarse 2 años más. Y eso los más vulnerables no van a tener ese lujo. Al contrario, les va a ser más difícil invertir el tiempo en educación que hubieran podido invertir si no hubiera ocurrido la pandemia, porque sus familias están pasando más necesidad como resultado de la recesión económica que ha causado la pandemia. Entonces, eso quiere decir replantearse qué es lo que hay que aprender, cuáles son las competencias y cuáles son formas más aceleradas de llegar ahí. Desarrollar un aprendizaje, un currículo más acelerado y personalizado. Por supuesto, apoyar la salud mental y el bienestar socioemocional de los alumnos, que es muy importante. Quiero insistir en esto, evaluar qué cosas buenas pasaron durante la pandemia, me voy a referir más adelante a este tema, y luego buscar formas de integrar diversos servicios educativos, salud, nutrición, bienestar psicológico con el educativo. Y por supuesto, para hacer todo esto hay que aumentar la capacidad. Hay que repensar un poco la organización de la escuela, a lo mejor para redistribuirse las tareas, para ser un poco más efectivo. Hay que desarrollar las capacidades de los profesores, de los directores, de otro personal. O sea, hay que invertir mucho en formación docente. Hay que construir alianzas, como decía, por ejemplo, entre la universidad y los sistemas educativos, entre organizaciones de la sociedad civil. Hay que desarrollar las alianzas con los padres de familia y el fortalecimiento de las capacidades de los padres tiene que ser una condición esencial, sine qua non de aquí en adelante, y hay que construir redes de escuelas. Esto que ya ocurrió durante la pandemia, que las escuelas fueran colaborando con otras escuelas, pues tiene que convertirse en la nueva normalidad, ¿verdad? Bueno, estas son las mismas ideas que ustedes pueden leer en ese documento de qué significa hacer cada una de estas cosas. Y quiero ahora referirme al tema fundamental, que es la hora de innovar en educación. Es decir, yo creo que en vez de esa mentalidad de lo que hay que hacer es regresar a donde estábamos hace 2 años, lo que hay que hacer es innovar, crear de nuevo, recrear, no crear de la misma manera que estaba, sino crear de forma novedosa. Y esa es la invitación de este documento. La invitación de este documento, que yo entiendo que han recibido todos ustedes, es una invitación a todos y cada uno de ustedes a ser copartícipes en esta reinvención de la educación. Yo quiero dar un poquito de contexto histórico. Como ustedes saben, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, fue creada en el año 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, para avanzar la educación para todos. Y en la historia temprana de UNESCO, un exministro de Educación mexicano, Jaime Torres Bodet, jugó un papel importantísimo en orientar esta organización hacia la educación de los más necesitados, de los más vulnerables. Esta organización en toda su historia, durante solamente 3 veces, dándose cuenta de que el mundo había cambiado de formas muy aceleradas, encargó a una comisión independiente, no de funcionarios de UNESCO, sino de personas externas, que pensaran un poco en cómo debía ser la educación en el futuro. La primera vez que lo hizo fue en el año 1968, cuando encargó a un grupo de 7 personas, coordinados por el exministro de Educación de Francia, Edgar Faure, que diera cuenta de todos los cambios que estaban ocurriendo en el mundo en el 68 y que produjera un documento guía, un documento orientador sobre cómo debía ser la educación. Y produjeron un documento que quizás muchos de ustedes leyeron cuando estaban en la escuela normal, en la universidad, titulado Aprender a Ser. Y la tesis fundamental, yo les invito a que lo lean, es un documento que a pesar de haber sido escrito hace ya casi 50 años, tiene muchos sentidos, mucha vigencia. Lo que decía es, lo más importante que la educación puede hacer es preparar a las personas para aprender durante toda la vida. Es una ilusión pensar que con una educación fundamental, una educación básica, las personas van a aprender todo lo que necesitan el resto de su vida, porque el mundo va a ir cambiando.
va a ir cambiando, por ejemplo, con el desarrollo de nuevas tecnologías, y con ello los trabajos van a cambiar y los requisitos para participar en la sociedad van a cambiar, y eso va a requerir que el aprendizaje permanente sea fundamental. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la educación básica es dar a la gente las capacidades de fijarse metas propias de aprendizaje, de saber dónde encontrar las oportunidades de aprender, de tener la persistencia, la resistencia, la capacidad de aprendizaje autónomo, la capacidad de reflexión para ser un aprendiz permanente. Ese fue el primer informe. La segunda vez que la Comisión de UNESCO organizó una comisión sobre los futuros de la educación fue en el año 1992, cuando le pidió al expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que coordinara este grupo de 14 personas que también se plantearon una visión de futuros de la educación que fue publicada en el año 96. La tesis básica de este libro, la más importante, es que los propósitos de la educación deberían ser multidimensionales, que deberían desarrollar, por supuesto, la capacidad del conocimiento, la capacidad de conocer, pero también la capacidad de hacer, de utilizar el conocimiento para resolver problemas, y que tenían que desarrollar también la capacidad de conocerse a sí mismo y la capacidad de colaborar con los demás en un mundo de mayor diversidad. La comprensión, la tolerancia, el poder ver la diferencia como una fortaleza y el poder construir sobre esa diferencia, construir juntos. Esa fue la gran idea del libro de la segunda comisión sobre los futuros de la educación, titulado La educación encierra un tesoro. Hace 3 años, en el año 2019, la secretaria general de UNESCO, Audrey Azoulay, encargó a una comisión de la cual tuve el privilegio de formar parte, que se planteara también cuáles deberían ser las metas de la educación en el futuro, cuáles son los desafíos que deberíamos hacer. Y cuando habíamos recién comenzado a trabajar, ocurrió esta pandemia. Tuvimos en verdad la primera reunión de trabajo en enero del 2020 y bueno, teníamos una agenda muy exigente de cómo íbamos a producir este informe en 2 años y ya en 2020 había comenzado la pandemia y 2 meses después la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y entonces nos reunimos en cónclave virtual y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en alto este trabajo o seguimos? Y dijimos, no, al contrario, sigamos, porque esta pandemia va a transformar las sociedades, va a hacer de un mundo ya complicado un mundo todavía más complicado, y ahora hay más necesidad de nunca de un documento orientador. Y entonces produjimos el documento este que ustedes han recibido, cuya principal diferencia, tiene 2 diferencias muy importantes con los documentos anteriores. El primero, los 2 documentos anteriores en verdad no se metían al corazón de la escuela. Miraban a la escuela, digamos, desde 10.000 kilómetros de altura y hablaban de la educación, pero en términos generales, hablando de lo que había que aprender, pero sin decir cómo hacer. Este documento se mete mucho más al tema de la pedagogía, al tema del currículum, al tema de la profesión docente, al tema de la organización misma de la escuela y propone una serie de ideas, una serie de desafíos que lo que son es una invitación a la discusión. Y esa es la segunda forma en la cual este documento es diferente a los 2 anteriores. Los 2 documentos anteriores estaban escritos muy desde una perspectiva de que el cambio en educación lo hacen los secretarios de educación o las secretarias de educación. Y básicamente era una invitación a los gobiernos a cambiar las cosas. Y este documento parte de una premisa muy distinta. Y la premisa es que el cambio en educación lo hacemos todos. Lo hacen todas y cada uno de ustedes, lo hacen cada maestro, lo hacen cada estudiante, lo hacen los padres de familia, lo hacen la sociedad entera. Y este es un documento a una invitación, a un diálogo lo más incluyente posible, en donde deben participar todos ustedes. Por eso me alegra tanto que el tema, uno de los ejes fundamentales de esta conferencia Recrea, sea precisamente esa invitación al diálogo, esa invitación a la co-construcción. Y lo que hace este documento es proponerle a cada uno de ustedes que se lean el documento y que se pregunten, y para mí, en mi escuela, en mi estado de Jalisco, ¿qué significan estas ideas? ¿Qué estamos haciendo ya que está alineado con estas ideas? ¿Y qué podríamos hacer que no estamos haciendo ahora para alinearnos todavía más? Entonces, los 5 ejes, digamos, las 5 palancas en las que este documento propone que hay que centrarse son la pedagogía. El documento habla que hay que desarrollar unas pedagogías para la solidaridad, unas pedagogías que les permitan a las personas colaborar con los demás, a los estudiantes, construyendo un mundo más incluyente, y da una serie de detalles sobre cómo hacer esto. Habla de un currículum relevante, de un currículum que conecte a la escuela con el mundo fuera de la escuela, de un currículum que abra las puertas y las ventanas de la escuela para que los estudiantes entiendan de qué manera lo que están aprendiendo en la escuela se relaciona con los problemas que ellos ven fuera de la escuela, el problema de la pobreza, de la desigualdad de género, de la falta de sustentabilidad, del cambio climático.
y que desarrollen las capacidades para ser parte de la solución a esos problemas. Habla de la necesidad de repensar la profesión docente, de reimaginarse esta profesión como una profesión mucho más colaborativa, mucho más en interdependencia, en asociación con otras profesiones fuera de la escuela. Habla de reimaginarse la organización de la escuela, la organización misma de la escuela, para convertir a la escuela no en una pequeña unidad a la que le bajan línea, sino en una organización inteligente, con la capacidad de aprender, con la capacidad de innovar, con la capacidad de, a través de la colaboración, generar soluciones novedosas. Y luego habla sobre todo de la urgencia de construir un ecosistema de aprendizaje permanente. Entonces, ¿por dónde empezar a hacer estas cosas? Yo creo que un sitio por el que uno puede empezar, yo les voy a sugerir a ustedes que hagan 3 cosas muy sencillas. Cada uno de ustedes, que se lleven este informe, que lo lean, que lo discutan con sus colegas en su escuela y que luego se pregunten, bueno, ¿y qué estamos haciendo ya nosotros? Que está completamente en línea con lo que dice ahí. Sobre todo, ¿qué hicimos durante la pandemia? Porque la pandemia, a pesar de haber representado en muchos sentidos una calamidad, también representó una enorme oportunidad de innovación, donde se ensayaron cosas nuevas, donde hubo creatividad, donde hubo innovación. Y es muy importante reconocer esas innovaciones y construir a partir de ellas. En este libro, recién publicado por UNESCO el viernes pasado, coordinado con mi colega Renato Operti y escrito con colegas en 31 países del mundo, examinamos 31 innovaciones que ocurrieron en diferentes partes del mundo durante la pandemia, que están completamente alineadas con esta visión de los futuros de la educación que se encuentra en este informe. Y yo les invito a que lean el documento. Está publicado en inglés y puede ser descargado de forma gratuita en el enlace que ven ustedes aquí al pie de la pantalla, pero a finales de enero va a estar publicado además en español. Yo les invito a que lo lean, no solamente porque las 31 innovaciones que están presentadas ahí son en sí mismas estimulantes, provocadoras, interesantes, sino porque el libro les ofrece una metodología de lo que pueden hacer cualquiera de ustedes en sus escuelas. A mí me encantaría imaginarme que la Universidad de Jalisco, que las escuelas, que la Secretaría se dan a la tarea de repetir lo que hizo este libro en Jalisco y de identificar innovaciones que ya están ocurriendo, que están alineadas con esta visión sobre los futuros de la educación que está presente en este documento. Entonces, les decía, yo les propongo 3 cosas muy simples. La primera, que lean este documento y que lo discutan con sus compañeros en escuela y se pregunten, ¿y esto para nosotros qué significa? La segunda, que evalúen, que digan, bueno, ¿y qué hicimos durante la pandemia o antes? ¿Qué estamos haciendo ya que está alineado con estas ideas? Y la tercera, que digan, ¿qué podemos hacer de nuevo? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra contribución a este diálogo sobre el futuro? Cuando me refiero a que se pregunten cuál es su contribución, no es que se pregunten, bueno, ¿y qué irá a hacer el gobierno? ¿O qué irá a hacer la Secretaría en México? Sino que se pregunten, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo le vamos entrando? ¿Cómo le vamos haciendo? ¿No? Para, no el año que viene, ni dentro de 2 años, sino el próximo lunes. ¿Qué tenemos que ir haciendo distinto para construir esta pedagogía de la solidaridad, este currículum relevante, esta profesión docente reimaginada, esta nueva organización escolar y este nuevo ecosistema educativo? Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les doy las gracias por el privilegio de su tiempo y creo que tenemos un poco de tiempo para tener un poco de conversación durante los próximos 10 minutos, ¿no? Bien, pues agradecemos enormemente al doctor Reimers por su participación y justamente contamos con algunas preguntas del público que nos acompañan el día de hoy. Mis compañeras nos van a hacer el favor de pasar el micrófono. Si nos hicieran favor de levantar su mano, si tuvieran alguna pregunta, alguna participación para el doctor, estamos a sus órdenes aquí con mi compañera Mariel. Aprovechamos en lo que Mariel traslada el micrófono, por aquel lado, ¿alguna pregunta? Para agradecer a todas las personas que nos están además siguiendo por redes sociales. Es muy valiosa la participación. Gracias a todos y todas por estar el día de hoy con nosotros. Maestra, muchas gracias, adelante. Sí, gracias, buenos días. Yo soy maestra de normal, es decir, donde formamos a los futuros docentes. Perdón, ¿sería posible un momento su cubrebocas para escucharla mejor? Claro que sí. Buenos días, me llamo Soledad Fregoso, soy docente en escuela normal, en donde formamos docentes de educación primaria y en ocasiones
siempre se ve la educación básica como algo muy importante. Sin embargo, la formación de formadores pues se queda como supeditada a lo que sucede en educación básica. Así que, bueno, lo que usted nos está mencionando en este momento ciertamente es una evaluación hacia todos estos procesos, pero ¿alguna recomendación muy específica a los formadores de formadores que usted tenga? Sí, sin duda alguna. El poder construir este renacimiento educativo pasa por reimaginar tanto la formación inicial como la formación continua de los docentes. Y yo en este sentido lo que hago es invitar a todos ustedes que trabajan en las escuelas normales a examinar el informe, reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato para la educación y preguntarse ¿y cuáles son los desafíos? Que el preparar personas con la capacidad de hacer una pedagogía de la solidaridad, un currículum mucho más interdisciplinario, mucho más integrado, una escuela reimaginada, ¿qué desafíos les representan a ustedes? ¿Cómo deben ustedes cambiar esa formación inicial de los profesores? ¿Cómo deben ustedes involucrar a los formadores de formadores en una tarea de mucha más interacción con las escuelas para aprender de lo que les pasa a sus egresados? Cuando usted mira, no es el momento, pero tengo una serie de publicaciones en español que los organizadores podrán hacerles llegar, y sobre todo a quienes forman profesores, donde examinamos programas de alta efectividad, tanto de formación inicial como de formación continua en diferentes partes del mundo. Lo que uno encuentra es que esos programas en general tienen estas características. Primero, hay mucha más interrelación entre las instituciones formadoras y las escuelas. Es decir, los formadores de formadores no son una gente que teórica, desde la institución normal, desconectados de la escuela, están pontificando sobre cómo educar, sino son gente que pasan tiempo, varios días a la semana en escuelas y aprenden de la observación de sus exalumnos, de los desafíos que hay en esa escuela, etc. En segundo lugar, que los países donde los profesores están mejor preparados para enseñar, hay muchos programas de formación continua que se dan en las escuelas y que involucran a todo el personal en la escuela, no solamente a uno o a dos profesores. Y en esos programas, a eso me refería con redes. Esas redes pueden involucrar universidades, pueden involucrar escuelas normales, pueden involucrar redes de escuelas. Entonces, estoy completamente de acuerdo con usted, que el tema de la formación de los profesores es crítico al pensar en reimaginar la formación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más del público. Por favor, adelante, Josué. Sí, buenos días, señor el doctor Reims. Le pregunto, primero felicitarlo por ese fascinante repaso de las tendencias desde la UNESCO a través de los años. Y quisiera preguntarle, en su opinión, ¿cuál sería la manera en que nuestro país, México, pudiese integrar los ejes que usted menciona, desde pedagogía, desarrollo profesional, ecosistemas y todos los demás que usted comentó? Gracias. La manera es promoviendo el diálogo informado al cual me refería, en donde al interior de cada escuela se abran espacios para leer este nuevo libro y para preguntarse, ¿y nosotros ya qué estamos haciendo que esté alineado con esto? ¿Qué nos significa a nosotros estas ideas en nuestro contexto? ¿Qué tendríamos que hacer distintos? ¿Qué hicimos durante la pandemia? Y a lo mejor acompañarse en esa conversación, abrir esa conversación a la comunidad, a otras organizaciones de la comunidad, a lo mejor integrar. Por ejemplo, si van a discutir cuáles son las implicaciones de la educación para el cambio climático, cuál es la mejor manera de preparar a los estudiantes para que comprendan el cambio climático, para que puedan adaptarse, mitigarlo y revertirlo, a lo mejor esa conversación no debe ocurrir solamente dentro de la escuela, de forma cerrada, sino que debe articular a la escuela con los profesores en la universidad que están estudiando cambio climático, los profesores en los departamentos de química, de física, de matemáticas, de ingeniería. Y una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que las tecnologías que nos permiten comunicarnos hoy permiten lograr mucha mayor porosidad de la escuela, hacen que la escuela no tenga que resolver solita sus problemas, y menos una escuela rural con 5 maestros, 10 maestros. ¿Cómo le pide a ellos solos que hagan un currículum de alta calidad de cambio climático si apenas se las arreglan para enseñarle a leer a sus alumnos? Es necesario fortalecer la capacidad de esa escuela articulándolo con otras escuelas, creando redes de escuelas, apoyando, potenciando esas redes con otra gente que traigan otras capacidades. Esas son mis recomendaciones. Mis recomendaciones es que aquí la respuesta a cómo hacerlo está en el proceso, en crear un proceso de diálogo informado. Diálogo informado tiene dos partes.
Por una parte, el diálogo, y por otro lado, el diálogo tiene que ser informado. ¿Informado por qué? Por conocimiento, por la realidad de los hechos. Entonces no es simplemente un diálogo desde la tapa de la barriga, no es un diálogo desde la ignorancia, es un diálogo desde el saber. Entonces yo creo que el informe decía antes, es novedoso porque se basa en la comprensión de que el cambio ocurre no cuando a alguien le bajan línea y le dicen esto es lo que tiene que hacer. El cambio ocurre cuando todos participamos desde nuestra posición, desde nuestro saber, en un diálogo con otros donde compartimos lo que sabemos y aprendemos de los demás. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos una participación más, maestra, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, mi profundo agradecimiento al tiempo que comparte con nosotros, doctor Fernando. De verdad le agradecemos muchísimo, sus aportaciones son muy valiosas. Aquí mi pregunta, déjeme comentarle que participo como directivo aquí en Jalisco, y mi pregunta tiene que ver sobre cómo podemos apoyar para lograr un liderazgo educativo más equilibrado, más inclusivo y que dé respuesta a las condiciones y las demandas que está generándose en la sociedad ante este reto que deja la pandemia, porque creo que sí es interesante pensar como en la fortaleza de los docentes, pero un factor clave para lograr una eficacia escolar pues está en el liderazgo. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo. Habiendo estudiado durante 20 meses, digamos, las distintas respuestas que se le dieron a la pandemia en todo el mundo, creo que hay dos constantes en los lugares en donde hubo innovaciones certeras, innovaciones que ayudaron a confrontar la crisis. Una de ellas fue un liderazgo muy particular, un liderazgo incluyente, un liderazgo humilde. Le voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Bogotá, cuando el gobierno nacional dijo, pues hay que cerrar las escuelas, vamos a una época de aislamiento social para prevenir los contagios. Lo primero que hizo la secretaria de Educación fue convocar a un foro virtual al que invitó a todos los directivos de las escuelas de Bogotá y les dijo, yo les invito a que trabajemos juntos pensando cómo seguir enseñando. Yo no tengo las respuestas. Si las tuviera no les estaría preguntando. Pero lo que sí tengo es el compromiso de que no dejemos solos a nuestros alumnos durante el periodo que va a ser prolongado. Y esa actitud abierta, incluyente, democrática, que reconoce que las buenas ideas pueden venir de cualquier lado, hizo que mucha gente fuera parte de la solución. Lo mismo ocurrió en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Al día siguiente de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria, el secretario primero llamó a una universidad pública, la Universidad de Juiz de Fora, con la que había colaborado, dijo, yo los necesito a ustedes. Ayúdenme a pensar en cómo crear una plataforma alternativa, un centro multimedia. Y lo segundo que hizo fue llamar a los 10 empresarios más influyentes de Sao Paulo y les dijo, por favor, yo necesito su ayuda. Estamos en una situación de crisis, yo no tengo la respuesta, pero yo sé que juntos podemos encontrar la respuesta. Lo mismo encontré, por ejemplo, yo he documentado, aparte de las 31 innovaciones que están en la publicación que les enseñaba, junto con colegas de la OECD, documentamos 45 innovaciones que ocurrieron en los primeros 3 meses de la pandemia. Y pasaron cosas muy interesantes. Le doy un ejemplo. En Chile, al día siguiente que el gobierno nacional dijera que hay que cerrar las escuelas, dos maestros de una escuela, parte de la red Enseña por Chile, como la red Enseña por México, como la red Teach for America, dijeron, ¿y qué vamos a hacer con nuestros alumnos? No se preguntaron qué les va a pasar a nuestros alumnos o qué va a hacer el gobierno. Dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestros alumnos? Y como ellos son parte de una red que está interconectada entre los 60 y pico países que son parte de la red, reciben una newsletter, ¿verdad? Un correo todas las semanas contándole qué cosas interesantes están pasando. Y la semana anterior habían recibido un correo donde les decía que los miembros de la red Enseña por Nigeria, al cerrar las escuelas, habían empezado a grabar clases en sus teléfonos y a circular esas clases grabadas. Entonces estos dos muchachos chilenos jovencitos, 25 y 26 años, empezaron a grabar unas clases de matemáticas y de español. Y fueron unas clases tan divertidas que todo el mundo en esa municipalidad empezó a escucharlas. No solamente los alumnos, sino los papás, la gente que no tenía niños en la escuela. Y el alcalde se enteró y dijo, yo quiero escuchar las clases también. Y en verdad dijo, qué clases más bien hechas, realmente motivadoras, entretenidas. Entonces en una reunión de 200 alcaldes, él les dijo, miren, aquí hay algo que hicieron dos maestros en mi escuela. Y los otros se interesaron, hicieron una alianza con las radios
Y en el lapso de 2 semanas, estas lecciones estaban circulando en las 200 municipalidades de mayor vulnerabilidad. Y entonces esta red colocó no a 2 maestros, sino a 50. Bueno, ¿qué es lo que es importante de esta idea? El reconocer que en general las buenas ideas pueden venir de cualquier sitio. Y el buen liderazgo es el que crea las condiciones para hacer posible que las buenas ideas vengan de cualquier sitio, para reconocerlas y para apoyarlas. Yo creo que en ese sentido, esta es la hora de repensar el liderazgo. Durante la pandemia, indudablemente hubo liderazgos incluyentes, liderazgos humildes, liderazgos auténticos, y hubo también liderazgos arrogantes, liderazgos prepotentes, liderazgos que insistieron en bajar línea, y no hay duda que los que hicieron lo segundo complicaron mucho más, enredaron más las cosas de lo posible. Así que yo sí creo, hay todo un capítulo sobre este tema en este informe que acaba de publicar la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, sobre qué significa reimaginarse la organización de la escuela y por lo tanto liderazgo. Y yo la invito a usted como directora escolar a que organice dentro de su escuela una conversación de este documento, de este capítulo, para plantearse qué liderazgo nos haría falta para convertirnos en una escuela inteligente, para convertirnos en una escuela de que aprende, para convertirnos en una escuela que invite a todos a colaborar en innovación, en creatividad. Y luego que hiciera una red con 10 colegas en 10 escuelas, una red de directores. Es decir, ¿y por qué no vamos discutiendo juntos, nosotras, como directoras escolares, cómo tendríamos que reimaginarnos la organización de la escuela y nuestro propio liderazgo? Yo creo que ese es el tipo de proceso, este es el tipo de conversación al cual invita ese documento. Bueno, yo le doy a todos ustedes las gracias por la posibilidad de haberlos acompañado hoy. Enhorabuena a todos ustedes que se reúnen y a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por haberlos convocado a esta reunión, a esta conversación, porque yo sí creo que el momento que estamos viviendo en el mundo es un momento muy difícil. Es un momento que está creando grandes fragilidades, grandes dificultades, que podría ser que el futuro fuera mucho peor de lo que vemos hoy todavía. Yo creo que, pero eso no es inevitable. En ese sentido, yo creo que la educación tiene un papel fundamental que jugar en asegurarse que el futuro sea mejor y no peor. Y el reimaginarse la escuela, el renacimiento de la escuela, el recrear la escuela para hacerla mejor es crítica en que el futuro sea mejor y no peor. Y conversaciones como esta, diálogos inclusivos como este, diálogos como los diálogos a los que invita el informe Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, creo que son el camino de asegurarse que hacia donde nos vamos orientando es a un renacimiento y no a un futuro mucho más oscuro y mucho más complicado que el que hemos vivido. Así que le doy a ustedes las gracias por esta oportunidad, les deseo a todos buena salud y les deseo mucho éxito en este camino por recorrer hacia adelante. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharlo esta mañana.